Si me acompañan en oración para comenzar. Amado Señor y Salvador, te damos gracias por este día que nos das para reunirnos en tu nombre, para adorarte, para servirte. Queremos rogarte de tu ayuda, de tu asistencia, que abras nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley, que abras nuestros corazones para que recibamos la instrucción, tu palabra, Señor, que nos des claridad y que esto nos lleve a amar tu palabra y amar tu ley, Señor. Bendice a mis hermanos para que puedan comprender lo que voy a explicar y obra a pesar de mi torpeza, a pesar de mi debilidad. Permite que esto sea de edificación, Señor. Lo ponemos todo en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Estamos en el párrafo 2 del capítulo 19. Si tienen sus confesiones, vamos a leer el párrafo 2 del capítulo 19. Si no, yo lo leo. Dice así: la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Ese es el párrafo 2 de nuestro capítulo 19 que se llama de la ley de Dios. La ocasión pasada hablamos de la ley de la creación o de la ley de Dios vista desde la perspectiva de Adán antes de la caída. Eso es lo que vimos en el párrafo 1. Y en este párrafo vamos a hablar de la ley de Dios vista desde la perspectiva de la humanidad caída. Y lo digo de esa manera para dar a entender que la ley de Dios es la misma desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, no quisiera dar a entender que la ley era una antes de la caída y otra después de la caída, sino para que podamos entender mejor cómo es que esta ley es eterna, o para que lo podamos ver de una mejor manera, será bueno mantener una distinción entre la ley de Dios en sí misma y la ley de Dios en términos de pacto. La ley de Dios en sí misma es un término que a lo largo de todas las escrituras se utiliza de diferentes maneras y en diferentes contextos. Y tiene diferentes connotaciones y podemos hablar ahí de leyes, de preceptos, de mandamientos, o podemos ver a la ley incluso que se refiere a un grupo de libros de la escritura o a toda la escritura, pero por cuestiones de tiempo y para facilitar hoy la comprensión de este párrafo, podemos quedarnos con un entendimiento general de qué es la ley. Y para eso podemos utilizar una definición de Joel Vicky que dice más o menos así: la ley es una comunicación verbal y autoritativa de Dios a la humanidad para instruirnos y dirigirnos en la manera en la que en la que estamos moralmente obligados a servirle y a tratarnos unos a otros con justicia. La voy a repetir. La ley es una comunicación verbal y autoritativa de Dios a la humanidad para instruirnos y dirigirnos en la manera en la que estamos moralmente obligados a servirle y tratarnos unos a otros. En términos más simples, hay quienes pueden definir la ley de Dios como una revelación del carácter de Dios, del carácter moral de Dios
y de la voluntad de Dios para con nosotros en lo que tenemos que hacer en nuestra conducta hacia Dios y en nuestra conducta hacia los hombres. En pocas palabras, su ley es una revelación que tiene la autoridad de Dios sobre y nos habla sobre la manera en la que nosotros debemos vivir. Y entonces quiero que consideren eso. Estamos considerando la ley como tal en sí misma. Si la ley nos revela el carácter y la voluntad de Dios, tenemos que afirmar que la ley no puede ser temporal e imperfecta, como las leyes humanas, sino que tiene que ser eterna y perfecta, porque la ley es una revelación del carácter de Dios. Y si su carácter y su voluntad no cambian, entonces esta ley que revela su carácter y su voluntad no puede cambiar. Entonces, si consideramos a la ley de Dios como tal, siempre debemos tener presente su carácter divino, que es perfecto e inmutable y que no depende de la creación. La ley no depende de las circunstancias de las criaturas, no puede ser alterada por cambios y circunstancias particulares de las criaturas. Pero entonces ahí es donde alguno podría decir, bueno, pero ¿por qué entonces en la experiencia pareciera como que la ley de Dios sí era diferente para Adán y después se modificó un poco para Moisés y después así sucesivamente sufrió algunos cambios? Eso es lo que aparentemente vemos. Por eso les dije que era bueno distinguir entre la ley moral como tal y la ley en términos de pacto. Si tenemos la claridad de que la ley es una revelación del carácter y la voluntad de Dios, eso nos va a ayudar a que no confundamos la ley de Dios con los pactos de Dios. Eso nos debe quedar muy claro. La ley no es un pacto. Algunos dicen, la ley antes exigía muchas cosas, pero Cristo vino y cumplió la ley perfectamente en mi lugar y por lo tanto yo ya no estoy obligado a cumplir la ley. Pero cuando lo vemos de esa manera, ese razonamiento está mezclando dos cosas distintas. Una cosa es la ley de Dios y otra cosa es el pacto de Dios. La ley de Dios es eterna, es inmutable y refleja el carácter de Dios, pero los pactos son maneras a través de las cuales Dios se relaciona con la criatura. Y Mateo 5, 17 al 19 nos dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la ley de Dios no nació después de Adán. No es que primero Dios creó a Adán y después dijo, ay, pues ya tengo una criatura, entonces tengo que inventar una ley para gobernar a esta criatura. Adán fue creado y puesto en el huerto y la ley eterna de Dios fue escrita en su corazón, como lo vimos la ocasión pasada, de manera que él tenía una regla del deber para con su creador. Él tenía por así decirlo, ese instructivo en su corazón. Y él estaba obligado a someterse a esta ley y era su responsabilidad de criatura, aunque Dios no hubiera hecho ningún pacto con él, porque la ley del Señor es eterna. Entonces, él estaba obligado a someterse a esta ley, incluso si no hubiera ningún pacto, ninguna promesa, ninguna consecuencia de su obediencia. Él tenía que obedecer por naturaleza. Entonces, por así decirlo, Adán en automático, desde que fue creado, estaba obligado a amar a Dios por encima de todas las cosas.
él estaba obligado a no tener ídolos en su corazón, a no tomar el nombre de su Dios en vano, etcétera, etcétera. Entonces, él tenía que hacer todo lo que la ley de Dios le mandaba y lo tenía que hacer todo de manera perfecta sin esperar nada a cambio. No era que no había nada que obligara a Dios a decir, bueno, como tú obedeces, entonces yo te tengo que dar algo a cambio. Fue hasta que Dios quiso hacer un pacto con Adán que entonces hubo una promesa de bendición y vida eterna o de maldición por obedecer o desobedecer. Entonces, eso tendría que haber permanecido así por siempre. Si no hubiera habido ningún pacto, Adán hubiera estado vinculado a la ley, obligado a cumplir la ley. Pero Dios quiso hacer un pacto con él, en el que puso estos términos y condiciones de que le daría vida si obedecía o muerte si desobedecía. Y entonces la ley como tal no es más que una revelación del carácter y de la voluntad de Dios. Por sí misma la ley no promete nada, solamente exige que se le cumpla perfectamente. Entonces aquí es donde viene el punto importante. Dios quiso que su ley fuera parte importante de su pacto. Ahí vemos espero que ahí puedan ver ahora con claridad, que una cosa es la ley como tal y otra cosa es el pacto, la manera en la que Dios se relaciona con su criatura. Entonces, su ley no es el pacto. La ley estaba dentro de los términos del pacto, pero no era el pacto. Por eso a veces algunas personas se confunden pensando que la ley ha sufrido cambios y que la ley era una cosa cuando estaba Adán en el huerto y después pasó a ser otra cosa con Moisés y así sucesivamente fue cambiando. Lo que fue cambiando no fue la ley, sino la condición de pacto en la que se encuentra el hombre. Entonces, esa es la realidad, que la ley en sí misma no cambia. Lo que cambia son la condición. Una cosa es la condición de Adán antes de la caída, cómo era él antes de la caída y cómo fue creado, y cuál es nuestra condición después de la caída. Pero la ley no se puede cambiar. Por eso nuestra confesión dice en ese sentido: la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo la regla perfecta de justicia después de la caída. Y entonces ahí en su confesión pueden ver que les da varios textos prueba de cómo había mandamientos del decálogo que se aplicaban antes de que hubieran sido escritos en piedra. Y ahí pueden ver, ustedes con calma pueden checar cada una de esas referencias de cómo hay alusiones al cuarto mandamiento, al quinto mandamiento, etc. Entonces, el punto que quiero que veamos es que es la misma ley que Adán recibió en el corazón escrita, es la misma que después de la caída continuó siendo la regla de vida de las criaturas racionales de Dios, y que aunque el pacto fue quebrantado, la ley siguió siendo la misma. Y aunque después vino la gracia y el nuevo pacto, la ley siguió siendo la misma y no puede cambiar en nada. Y como la ley revela el carácter de un Dios que no cambia, entonces sabemos que no puede cambiar. Pero aquí también podría haber otra pregunta. ¿Cambió la forma en la que fue presentada la ley? Lo que nos dice el texto es la misma ley que tenía Adán en su corazón, pero ahora fue escrita en tablas de piedra. Lo que sí cambió la forma en la que fue presentada, porque primero fue escrita en el corazón del hombre
y después fue escrita en piedra. Pero la ley como tal no cambió. En su contenido y en su esencia seguía siendo la misma ley. Solamente fue lo único que hay de diferencia entre lo que pasó en el corazón de Adán y lo que vimos en el Sinaí es la forma en la que esta ley fue escrita. Fue escrita primero en el corazón y después en tablas de piedra. La ley permaneció siempre como había sido. Entonces, en este caso, el cambio que ocurrió, la razón por la que se cambió y se escribió en piedra es porque estaba escrita en el corazón, originalmente en el corazón de Adán, pero Adán no tenía una naturaleza caída. Y Adán, por así decirlo, podía leer en su corazón, podía leer la ley correctamente, sin ninguna desviación, sin nada en su mente que le hiciera corromper la ley. Entonces, lo que cambió fue la forma en la que fue presentada por el simple hecho de que el corazón en el que había sido escrita había sufrido cambios irremediables. Entonces, el cambio en el estado del hombre es tal que se dice de los hombres caídos que ya no se dice que tienen la ley escrita en el corazón, sino si ustedes ponen atención en Romanos 2:15, se nos dice que lo que tienen escrito es la obra de la ley. Eso es una diferencia sutil, pero ya no es la misma forma en la que la ley estaba en el corazón de Adán. Ahora está la obra de la ley que en términos más simples o más sencillos es como la marca o el testimonio de que la ley una vez estuvo escrita perfectamente en el corazón de Adán. Por eso dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, Adán en su estado original sí podía leer la ley en su corazón, pero después de la caída sus descendientes ya no podían ver con la misma claridad la ley de Dios. Era necesaria, por así decirlo, una reescritura de la ley en una forma que no pudiera ser distorsionada por el corazón del hombre, y Dios decidió escribirla en tablas de piedra para que los corazones caídos no tuvieran excusa. Pero incluso, aunque no tengan ellos la ley de Dios escrita en el corazón como la tenía Adán, la obra de la ley que tienen en su corazón es suficiente para ellos. Ellos todavía la alcanzan a percibir, todavía alcanzan a verla con todo y las distorsiones y las falsas interpretaciones. La obra de la ley que ellos tienen en su corazón es suficiente para dejarlos sin excusa ante la santa e inmutable ley de Dios. Así que el punto central de este párrafo es aclarar que la ley moral no comenzó con Moisés en el monte Sinaí, que la ley es universal y perpetua, y que los efectos que producen las personas dependen de los términos pactuales bajo los que la persona se encuentre. Es decir, si el hombre está en Adán, si yo soy una persona que está en Adán, que no está en Cristo, la ley exige de mí lo que exigiría a una persona que transgredió el pacto de Adán. La ley me va a condenar y me va a condenar con el castigo que le corresponde a uno que transgredió la ley del pacto. Pero si yo estoy en Cristo, esa misma ley ya recibió una satisfacción. Lo que la ley demanda de mí, ya lo recibe de parte de Cristo, recibe esa satisfacción plena, y entonces ya no me puede exigir a mí
un cumplimiento perfecto porque ya lo recibe de parte de Cristo en mi lugar. Pero la ley, como no cambia, sigue exigiendo obediencia, sigue exigiendo que se cumpla se obedezcan sus preceptos. Entonces, a mí que si yo estoy en Cristo, entonces me sigue exigiendo obediencia, pero no en los mismos términos en los que se lo exige a uno que no está en Cristo, sino me exige la obediencia no para que como condición de vida, sino como consecuencia de que ya estoy vivo. La ley antes decía, haz esto y vivirás, pero ahora dice, por cuanto vives, haz esto a un creyente. Espero que eso pueda quedar claro. Entonces, finalmente, la confesión nos explica que esta ley fue escrita en tablas de piedra y que puede clasificarse en dos categorías. La primera tabla nos revela nuestra obligación para con Dios y la segunda nos revela nuestra obligación para con nuestro prójimo. Y esto es algo que es sencillamente asombroso, porque solo Dios podría hacer que en tan solo 10 palabras, porque eso es lo que significa decálogo, 10 palabras o los 10 mandamientos, que en tan solo 10 mandamientos quedara resumida toda su voluntad para nuestra vida. Piénsenlo así, hermanos, no hay ningún hombre que sea capaz de regular toda la variedad de contextos, situaciones, hechos, pensamientos, omisiones, delitos, injusticias y todo lo que se les pueda ocurrir está resumido perfectamente en 10 mandamientos, en un solo decálogo. El hombre puede escribir, o escribe más bien, constituciones y legislaciones larguísimas que tienen que irse renovando y reinterpretando y ajustando a contextos y a situaciones, y tienen que ir cambiando. Pero nuestro sapientísimo Dios nos ha dado un hermoso decálogo que permanece para siempre y que de manera implícita abarca todo lo que Él espera de nosotros. Y este decálogo es este resumen de la ley moral de Dios. Tiene el poder suficiente primero para convencer a los pecadores de su pecado. También tiene el poder suficiente para llevar a los pecadores a Cristo, para hacerles ver que ellos están perdidos y no pueden cumplir con la ley. Y también tiene el poder suficiente para guiar a los cristianos en su santificación progresiva. Así que como conclusión, espero que este párrafo nos lleve primero a no ignorar la perpetuidad y la perfección de la ley y a no confundir la ley con los pactos de Dios. Y que como creyentes podamos abrir los ojos para ver las maravillas de la ley y considerar que en ese precioso decálogo tenemos una revelación de la belleza moral de nuestro Dios. Ahí vemos la belleza de nuestro Dios en ese decálogo, y por lo tanto su ley es perfecta y es amable, digna de ser amada. Por eso dice el salmista, cuánto amo tu ley. Un cristiano puede decir eso, cuánto amo yo tu ley. Uno que está en Adán no puede decir eso. Entonces, espero que este párrafo les sea de bendición y que los ayude a crecer en su santificación, hermanos. Amén.